Pues sin quererlo, he estado viendo un podcast de Álvaro Benito. ¿Sabes quién es Álvaro Benito? No. Álvaro Benito resulta que es un exfutbolista del Real Madrid. O sea, toda su vida hasta los 19, mentira, hasta los 23, 24 años se dedicó a ser futbolista profesional del Real Madrid, muy bueno además, eh, que, que, digamos, su vida era única y exclusivamente dedicarse a entrenar y ser futbolista, pero que por cosas del destino resulta que se lesionó muy gravemente y estuvo desde los 19 hasta los 24 siendo igualmente futbolista profesional, pero que pues por esta lesión digamos, estos 5 años se dedicó a tratar de recuperarse para luego sí volver a jugar, ¿no? En algún momento. Resulta que Álvaro, ese tiempo de recuperación, esos 5 años, empezó a tocar la guitarra. A él siempre le ha gustado mucho el mundo de la música, porque su padre tocaba la guitarra, escuchaba mucha música grunge, Nirvana, digamos, toda esa ese inicio del grunge con este referente de Nirvana Ujú. y demás. Y resulta que Álvaro Benito es el cantante de lo que hoy conocemos como Pig Noise. Oh, wow. Ah, creo que me sonaba la historia. Menos mal que el resultado, la historia ha acabado con que es cantante el chico, porque si no, la gente que llegue aquí de nuevo, no es un podcast de deporte, es un podcast Claro, de música. estamos en el que ponemos artistas, podcast en el que hablamos de música, pero Qué yo guay. cuando he empezado a escuchar el podcast, en el que habla Álvaro Benito, yo pensaba que iban a hablar de fútbol. De hecho, el título del podcast es exclusivamente fútbol. Y han ido hablando de su historia y demás, y en un momento empiezan a hablar de que él es el cantante actual y desde los inicios de Pig Noise. No, qué fuerte. Un tío que era exfutbolista profesional. Y Pues me sonaba la historia, ¿eh? Ahora que lo has contado, no sabía el nombre, pero ni del grupo ni del cantante, pero me sonaba la historia. bueno, sigo con la historia, porque es que o sea, el podcast da, aparte de los inicios que hablan del fútbol y tal, me encanta la historia de Pig Noise, porque además, con el capítulo o de las cosas que queremos hablar hoy, porque Pig Noise, durante sus primeros 5 años, fueron brutalmente ignorados por todo el puto mundo, por lo que explica Álvaro. O sea, ellos empezaron pues como muchos grupitos, pues que se reunían los tres amigotes a tocar en casa, él hacía canciones y poquito a poquito pues iban tocando en bares, en garitos, en donde les dejaban, porque cuando empiezas, yo también en mi adolescencia tuve un grupo y tocábamos pues donde te dejaban, básicamente, Puedes, donde puedes. donde te decía, donde tú ibas y, oye, podemos tocar y generalmente la gente te decía, "Uf, tío, es que los vecinos del bar, a saber qué van a decir, tal", y alguno te decía, venga, va, hacemos un concierto. Entonces organizabas ahí el concierto, ¿no? Pues ellos comenzaron pues haciendo esto, de cada vez más fueron profesionalizándose y hoy el tema del que íbamos a hablar es cómo empiezo, ¿no? Ujú. Cómo tengo que hacer estos primeros pasos para eh, comenzar algo que queramos, por así decirlo, no que igual no queramos profesionalizarlo, pero que queramos de verdad invertirle un tiempo en quiero conseguir cosas. Ujú. De forma profesional, de forma semi-profesional o incluso de forma amateur, ¿no? Como de, oye, pues vamos a Total. tocar los fines de semana por ahí. Ujú. Em, pues esta gente, claro, esto estamos hablando yo que no sé qué año podría ir, pero 2000 2000, 2000 y algo, sí.
Eh, Era en el tiempo de Física o Química, gran serie, mejor persona. claro, Es que física o química, ellos al final se hicieron famosos por los hombres de Paco, pero justo. ellos iban pues tocando a la puerta de discográficas, hacían toc toc, mira, tengo esta maquetilla, tengo estas canciones, dime qué te parece, a ver si podemos trabajar juntos. Y las Ujú. discográficas les decían que Que nada. echado pescado. En España, este supuesto estilo grunge de así guitarrero y tal, que no. Estábamos hablando de que Operación Triunfo estaba ya en su pleno auge. No sé si has escuchado las canciones de Operación Triunfo primera edición, pero Yo estaba en el parque con 5 años, en el parque de mi ciudad. ¡Buah! Era Team perdona, Rosa de España, Granada te acompaña. ¿me vas a decir a mí si he o no he escuchado las canciones? Tony, Vale, a estas alturas la duda ofende. algo sabía, algo sabía. Hombre, Pues sabréis que las canciones de Operación Triunfo lejos están de ser las canciones de una banda de pop rock, ¿sabes? O ujú, rock and roll. sí, Eh, sí. entonces, básicamente estuvieron 5 años, ojo, 5 años, ¿eh? 5 años son muchos años, tocando a la puerta de discográficas, de managers, de gente de la industria musical y nadie les daba una oportunidad. Ujú, Y cuenta que justamente la noche que estaban dando un concierto en una ciudad y que ellos estaban ya hartos es que además, por lo visto, era un grupo, o es un grupo, que trabaja mucho a nivel ensayo. O sea, ensayaban cada ujú. día, como que estaban apostando muy fuerte por tratar de vivir de la música. Y estaban ya un poco pues quemados de tanto de tanto intentarlo y poco conseguirlo. Ujú. Justamente la noche en la que tuvieron una charla los tres integrantes y dijeron, oye, igual tendríamos que empezar a tomarnos esto como algo menos exigente y yo qué sé, ensayar una vez por semana en vez de 7, y que sea algo como, bueno, que esté ahí, pero que no sea toda nuestra vida. Ujú. Porque es que, Ahí estaban redefiniendo prioridades. exactamente. Ujú. Pues justamente esa noche estaban, dilo tú, por favor, De teloneros. de teloneros. A un artista que ya no recuerdo, lo ha dicho, pero ya no sé cuál era. Y pasaba por ahí un responsable de A3 Media, o Ujú. en ese momento se llama Globo Media, que estaba, digamos, buscando grupos para ser la carátula musical de Los Hombres de Paco. Qué fuerte, qué locura, ¿eh? ¿Cuántas películas hay que pasa eso, eh? Y que por suerte ha cambiado, que de hecho hoy vamos a hablar de ello, de la diferencia de cómo estaba la industria y cómo podías conseguir algo en la industria hace unos años ahora. Totalmente. Pero es que cuántas películas hay que de repente está el grupo cuando que ya no puede más en un bar tocando y de repente hay un manager que cuando acabas el concierto te espera en el bar tomando una copa y te dice, oye, tú. O sea, literal. Pues no me ha dado tiempo de acabar de escuchar el podcast porque teníamos que iniciar Ajá. la grabación, pero me ha parecido muy inspirador. Ha venido porque sí, porque muchas veces yo creo que todos los artistas tenemos un poco este gusanito, esta frustración de decir, igual estoy haciendo esto, igual me paso toda la vida picando piedra y nunca va a llegar el tren y la oportunidad a la que pueda Ujú, subirme y que sea relativamente reconocido ujú, como el sentido de ha valido la pena, igual, ujú. Total. de curro, de picar piedra, De de horas, de puerta, de ensayar todos los días, de repente de renunciar a cosas al final también. Cuando tienes un proyecto y priorizas, pues al final le dedicas un tiempo y normalmente dinero ya a cierto punto, ya sea información o de cualquier tipo, e inviertes ya en todo a nivel personal, a nivel económico, a nivel de todo tipo, ¿no? Y sí que es verdad que es un poco una montaña rusa
esa parte. Pero absoluta. bueno, pero bueno, yo creo que después de estos 10 minutos que ya llevamos grabando es el momento de decir dónde están. Si has llegado hasta aquí, bienvenido o bienvenida a Ni que fuéramos artistas, a este podcast donde Tony y yo pues intentamos, no lo intentamos, lo hacemos, os contamos nuestro viaje de artistas como artistas emergentes y ya de paso pues intentamos enseñaros un poquito de lo que somos expertos en producción musical, en enseñar a artistas emergentes producción musical en concreto y yo a gestionaros un poco vuestro tiempo y vuestros proyectos. Nada, yo creo que ahora y así después de esta introducción un poco extendida, pero yo creo que ha dado muchísimo contexto de lo que vamos a hablar hoy, es momento de entrar ya a saco. Bueno, no sé si quieres empezar por ponernos un poco al día de cómo estás con tu proyecto o seguimos con el tema. La verdad es que llevo una semana y media que no he tocado un solo proyecto de Logic, porque en mi vida está siendo un poco la de siempre, el día de la marmota de trabajar de técnico de sonido y hacer lo que pueda con Prodúcete, y no he tenido tiempo para coger de esto. Pero prometo en este podcast, aquí hoy mismo, que voy a bajar el ritmo y que ya lo hablamos el martes, yo lo hablé contigo, voy a bajar el ritmo considerablemente con Prodúcete para también, o sea, uno, para no petar como persona, porque ya estaba cerca del explotar, y dos, pues para tener también tiempo para seguir con las canciones, que además nos quedan poco menos de, bueno, una semana en verdad, para cerrar Ujú. el trimestre, y tengo dos canciones a puntito de tenerlas cocidas. Así que, bueno, estoy eso, cerrando dos singles a nivel canción, o sea, a nivel Ujú. dejarlas listas para publicar. ¿Tú cómo Qué vas? guay. Pues mira, yo estoy un poco como tú. O sea, parte de lo que yo hice contigo en la sesión del martes, de reestructurar un poco y de reenfocar a qué dedicamos los tiempos, que creo que es súper importante en general, estés dentro o no de Papaya o te lo estés pensando, es un ejercicio que debemos hacer constantemente, el de escucharnos y replanificar prioridades. Eh, y me explico, porque yo, por ejemplo, sí o sí, yo a inicios de año, que de hecho hablamos en el último podcast, me puse una planificación, han pasado cosas, no he podido seguirla al 100% y estaba empezando como a querer seguirla sí o sí, pero estaba ya sufriendo un poco por seguirla. Entonces, he hecho una semana de avance porque también he ido al estudio, que eso siempre me llena de energía y de ilusión. Pero hablé con los productores y estamos replanteando la estrategia que vamos a usar a nivel anual Ah, porque tenía que, o sea, definimos como una estrategia en la que componíamos, a la que tuviésemos tres canciones, empezábamos a lanzar, etcétera, etcétera, pero claro, mi vida a nivel profesional está creciendo mucho. Yo no quiero perder el foco en mi proyecto como artista, pero sí que es verdad que sí quiero disfrutar del proceso y es lo que quiero. O sea, aparte de resultados, quiero disfrutar del proceso porque si no, no tiene sentido. Pues estuve como pensando en plan, vale, mi cuerpo me está diciendo que estoy ya en un límite de capacidad mm, de poder hacer cosas, porque estaba ya, ¿sabes? En plan, vale, ok, tengo un sistema, en nuestro caso, ¿no? Que me dice qué es lo que tengo que hacer y voy ya en modo automático, pim, 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 pero llega un punto que es, vale, estoy en modo automático, pero estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo, estoy disfrutando de componer o estoy componiendo porque tengo que componer, que a veces ese es el dilema un poco que tenemos de buah, es que si tengo un sistema y un horario lo tengo que seguir, o sea, eso te ayuda y te impulsa a accionar, ¿no? Pero en el momento en que detectamos que ya no te lo estás pasando bien, que tienes la sensación de agobio, yo, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en proyectos Papaya, siempre empezamos las sesiones, aparte de resolviendo dudas, preguntando cómo nos sentimos
en cuanto a nuestra planificación. No como, aparte de cómo lo llevas, si lo cumples o no lo cumples, pero cómo te sientes con la carga de trabajo, porque al final, ok, es una mentoría de producción, de productividad, perdón, pero no al 100%. O sea, sí, te ayudo a que consigas más cosas, pero sin tener que renunciar a tu vida y a tu salud mental, que creo que es una pata súper, súper importante. Entonces, yo que soy la que imparto la mentoría, me estaban creciendo los enanos a nivel exponencial con mi vida, que es buena señal, ¿eh? En plan, se están moviendo muchas cosas que ya ahora no os puedo contar, pero ya os contaré. A nivel artístico están a punto de pasar cositas chulas y que estaba cumpliendo con cosas, mandando información, pero como tengo que mandarla y ya está, ¿sabes? O sea, estaba como perdiendo la conciencia de "Buah, todo lo que está pasando". Entonces, todo este rollo para decir que vamos a hacer una sesión de planificación con los productores también, porque ellos, o sea, yo soy la parte de planificación en general del sistema de cómo lo apunto y cómo lo gestionas a nivel día a día, pero ellos tienen como ese conocimiento más estratégico, ¿no? De pues cuándo es mejor lanzar, cuándo no, cómo lanzar, qué estrategia seguir exactamente, etcétera, etcétera. Qué Que guay. ellos, por si no has escuchado el podcast anterior, son Gala y Heidi, que al final también ofrecen esa parte de servicio en su pack de producción, que creo que es muy interesante. Y básicamente vamos a replantear cómo cumplir ciertos objetivos, es decir, no bajar el ritmo, es decir, de repente parar, pero replantearnos, bueno, metas y objetivos concretos de lanzamiento de canciones, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder hacerlo lo mejor posible sin morir en el intento, que es lo más importante, totalmente. Y ya está. Así que estoy en ese punto de, vale, vamos a seguir con la grabación de la canción que no he podido aún grabar voces, porque cuando no me rompo un dedo, tengo un resfriado de caballo con una voz de mocos. O Que en no sé. la rueda del coche. Exacto. O sea, seguimos avanzando como tal, pero ahora me voy a centrar unos meses en componer, en sentar las bases del proyecto artístico a nivel no solo de sonido, sino de identidad visual, de como pensar bien cómo quiero estructurar el proyecto a nivel completo y cómo eso me va a diferenciar en la industria, en mi caso catalana, etcétera, etcétera. O sea, pensar un poco más a nivel estratégico y ya cuando esté tranquila y tenga ya unas cuantas canciones ahí, hacer el planning de Mm. lanzamiento y todo lo que eso conlleva, que al final, si nunca has pasado por ese proceso, querida oyente o querido oyente, tienes que hacer muchas cosas, mucho contenido, tienes que tocar muchas puertas. Bueno, eso sí, quieres, pues, que se mueva un poco, ¿no? Claro. Entonces, me hicieron una pregunta que me pareció muy interesante y que quiero compartir contigo y con el resto, que fue, vale, ¿tú quieres sacar música ya o quieres resultados? Y fue como, voilà. Yo soy muy impaciente y cuando tengo una canción como que me queman las manos y quiero compartirla ya porque es como que me hace muchísima ilusión. Pero fue como, vale, no, yo lo que quiero, ya que estoy trabajando con ellos, es como ya llevarlo a otro nivel y que llegue a más gente y poder llegar a hacer conciertos y tal. Por lo tanto, fue como, bueno, vale, pues relaja, Cristina, no seas tan loca de la vida y nada, así que me lo estoy tomando un pelín con más calma. Bueno, yo Y creo que la vida es esto, o la planificación también es esto. En plan, justo, ver que en la vida te suceden cosas y lo que has planeado igual está sobredimensionado y recalculamos y volvemos a planear. justamente, sí, sí, sí. Pero creo que es súper importante y que siempre lo digo, pero a veces es difícil o nos damos cuenta cuando ya estamos mal, 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 pero vamos aprendiendo a verlo cada vez antes. Es como cuando vas al psicólogo y de repente la primera vez que vas al psicólogo es porque ya estás en un pozo Hecho mi... que te está costando salir. La segunda vez que empiezas terapias y te han dado alta, ya no estás tan abajo. Sabes detectar que algo no va bien. Pues esto es lo mismo. Haces al principio, hacemos una planificación y depende de cómo seas, la quieres seguir, vamos, hasta en plan, no, no, es que si me he propuesto esto,
tengo que hacer esto porque sí. Y a medida que avanza el tiempo y que ya tienes un sistema que te da la información de cómo vas, pues vas aprendiendo a decir, bueno, vale, pues esto tengo que recalcular un poco porque no llego. Así que estoy en ese punto. Pero a la vez es como que me quité un peso de encima cuando lo hablé con ellos en plan de, vale, vale, estoy yendo bien, no estoy yendo al ritmo que habíamos dicho, pero porque por la vida. Pero de repente la sensación de decir, calma, no pasa nada, o sea, no tengo 2 millones de fans aún esperando que salga mi música. Entonces, pues así estoy ahora mismo, recalculando Muy bien, y replanificando. muy bien, muy bien. Me gusta la gestión de Galaxy también que bueno, al final ellos se dedican a producir música, pero estoy seguro que todos los artistas que trabajan con él pues tienen un poco esta problemática y Mm, estas dudas existenciales que tenemos todos cuando hacemos música. ¿Cuándo la saco? Ahora estoy en un momento de mi vida que, joder, me están sucediendo un montón de cosas. Como todo el mundo tenía estrés para hacerlo todo ya y que todo salga cuanto antes. ujú, Y me ha gustado esa gestión de decir, calma, calma. Eh, totalmente, sí. Planteemos las Sí, cosas. sí. Sí, sí, es guay porque al menos ellos, y me consta que más gente lo hace, aparte de aconsejarte a nivel musical, se implican muchísimo a nivel artista, o sea, se preocupan para que cuando lances salga lo mejor posible, te ayudan a preparar directos, bueno, que de hecho los estoy aquí vendiendo, yo no me llevo comisión, pero es que, bueno, a mí me gusta Alguien la trabaja, gente es lo que que hay. lo hace bien, pues quiero decir, a mí podría haber salido no tan bien. Yo no tenía tantas expectativas puestas cuando empecé a trabajar con ellos. O sea, no tenía expectativas. Tenía buenas expectativas porque si no, no les hubiese contratado. Pero, joder, no pensé que se involucrarían a tantos niveles. En plan, o sea, a nivel que cuando por temas de comunicación me pidieron la biografía, yo en la biografía tenía un desastre. En la biografía de Spotify o sea, el otro día lo leí antes de actualizarla y fue como, ¿por qué tengo estas frases aquí? No, no hay artista autoproducido en el mundo que tenga una biografía que sea... Pues mira, ya podéis ir a mi perfil de Spotify y ya tengo una biografía que se entiende lo que hago, cuáles son mis planes y todo. O sea, le doy- fue como, sí que es verdad que ya lo había detectado porque una exalumna tuya, fantasía de copywriter y artista Marina B, me había echado ya la bronca en plan de Chris, ¿qué tienes ahí, hija mía? Sí, en plan de, hazme el favor. Y con su ayuda y la de Gala y Saidi, pues estuvimos ahí trabajándole. Fue como, bueno, ahora ya entiendo que el hecho de escribir la biografía, de eso ya hablaremos, si queréis, cuando vengan ellos, que nos lo sabrán explicar muchísimo mejor, Sí, porque aparte tienen una parte formativa que ofrecen para como que aprendas aparte de hacer tu música, ¿no? Bueno, no te enseñan ahí a hacer música porque ellos son los productores, pero te enseñan como a crear una carrera artística o tu proyecto artístico, a darle forma. Y de hecho, haciendo la biografía a mí me ayudó a entender para quién iba, o sea, a qué nicho me quería dirigir, o sea, que es un poco más allá de simplemente escribir qué es lo que hago, ¿no? Así que mira, son todo reflexiones y decisiones que es como, anda, yo aquí no había, no sé cuánto me hubiera costado llegar ahí sola, ¿sabes? Es como, bueno, qué sí, bueno. sí. Pues mira, uniendo puntos de lo que queríamos hablar hoy y lo que me estás contando ahora, esa es una de las vías que uno puede escoger, ¿no? El decir, mira, sé que de la existencia o me he encontrado justamente con el perfil de Galaxy, que son productores musicales, tienen un estudio de grabación y yo los puedo contratar a ellos para realizar grabaciones o una primera canción, un primer single, o si ya estás incluso de inicio pensando en álbumes o EPs, incluso pues estoy seguro que ellos también pueden echarte otra. Ujú, Y yo creo que de este camino eh, es cierto que hay mucha gente como Gala y Saidi que lo tienen muy claro y ven que
la industria se ha modernizado y los artistas de cada vez necesitan más ayuda o sea, necesitan la clásica ayuda de necesito música, necesito ejecutar de alguna manera Ujú, canciones o que mis canciones sean una canción, o sea, que como que la pueda escuchar, que no sea solo una letra y una armonía así suelta, sino que ujú. sea una canción y ayudan o dan una ayuda extra a esto. Eso, claro, ese pack para mí es increíble como artista tú emergente o como artista novato de voy a empezar a hacer mis canciones porque de alguna manera eh, empiezas a empezar a controlar algunas cosas que para ti son totalmente desconocidas, Claro. no o sea, ni siquiera sabías que existían. Claro, ni siquiera sabes qué necesitas. O sea, es que al final, lo que decíamos, ¿no? O sea, al principio todos empezamos con, yo quiero hacer música. Sea a nivel profesional, sea a nivel el que tú quieras. Esa es la inquietud de todo el mundo, ¿no? De, Eso es lo que todo el mundo queremos. Claro, yo quiero hacer música. Ok, vale. Por hilar un poco con lo que decíamos al principio del podcast, ¿no? Lo que decías tú antes. La única forma de llegar a vivir de esto o de profesionalizar tus proyectos era pues lo que hicieron Pig Noise en su momento de grabas una maqueta como puedas, con quien puedas, si tienes dinero, pues pagas a alguien que te ayude y la única forma de llegar a más gente y que tu proyecto se conozca es llamando a discográficas, etc., etc., cosa que reducía bastante pues las posibilidades de la gente, o sea, a la que cogían lo petaba sí o sí, porque estaban en el mercado como tal muchos menos que los que hay ahora, pero era un camino como muy analógico, muy de suerte también, al final, justamente con la historia que tú decías, ¿no? Pues justamente ese señor estaba ahí en ese momento, o sea, llega a irse antes de que, o llega justo para el artista principal y eso ya no pasa. tal cual, tal cual. Claro, entonces, actualmente, si te estás planteando, y ya no hablamos de hacerlo como un hobby, ¿no? Bueno, pues tienes como la inquietud de alguna forma de hacer música y que al principio, pues a todo el mundo nos cuesta creer que en algún momento podremos llegar a vivir de esto. O sea, yo por mucha estrategia y tal, sí, cada vez siento que es menos locura, pero sí que es verdad que, eh, bueno, pues no todo el mundo. Tienes la duda, claro. Exacto, no tengo la certeza al 100% de que voy a llegar a vivir 100% de esto, que voy a poder monetizarlo en algún momento y que deje de ser un proyecto donde me deje mis ahorros, sí, eso sí, Absolutamente. absolutamente sí. Pero eso, ¿no? Y a lo que íbamos es que hay como mucha más competencia, pero a la vez hay mucha más oportunidad, ¿no? Es como un gran resumen, ahora entraremos más en detalle, ¿no? Pero es como, guau, ahora ya, si quieres, por ejemplo, Tony, a mí me enseñó a autoproducirme, ahora vale, yo estoy trabajando como productor, pero es que no hace falta ni que empieces por dejarte no sé cuánta pasta con unos productores si aún no sabes si quieres realmente hacerlo y quieres, si no estás tan seguro, ¿no? Yo creo que todos pasamos por unas cuantas fases de descubrimiento. O sea, creo que hay, o al menos yo lo viví así, ¿eh? Creo que no hay muchísima gente que de primeras diga, ¡guau! Sí, yo voy con todo con esto y voy a gastarme, pues como hizo Rosalía, que pidió un crédito loco y endeudó a sus padres para grabar uno de sus discos, que antes yo lo había intentado mucho, muchísimo, ¿no? Ahí fue cuando decidió, pues directamente, como poner todo ahí y que o funciona o funciona. O sea, creo que para eso se requiere de una necesidad y un apoyo en cuanto a tu círculo muy loca. Mm. Pero, perdón, es que está aquí la perra, yo soy pet friendly y de repente está buscando la pose y está rascando todo el rato en el sofá, no sé si se escucha. He escuchado tal cosa. Vale, vale, perdón.
Entonces, la cuestión es que tenemos como diferentes caminos y uno de ellos, por ejemplo, es empezar autoproduciéndose, como Exacto. empecé yo y como tú ayudas a muchísimos artistas. Que eso sería más como para la parte musical. Pero actualmente, justamente, como no vamos a depender de discográficas como artista independiente, como eso hemos estado avanzando, si quieres que esas canciones, aparte de escucharse bien, lleguen a más gente y que cada vez tu proyecto vaya creciendo un poco más, pues necesitas hacer más cosas. Necesitas estrategias de marketing, de lanzamiento que va un poco en ello, o sea, como que hay eh, pues diferentes patas, ¿no? Por ejemplo, lo que decías tú, con productores como Gala y Saidi que te ofrecen esa parte más estratégica, incluso hay otro tipo de formaciones que también te enseñan, pues como esa parte, ¿no? Que antes no existía tampoco, de, vale, ok, sabes hacer música, pero por mucho que cantes bien y hagas hits, Ya no, si no los mueves, pues... ya no vale. No, Exacto. Ujú. vamos, no te asegura el éxito que seas un intérprete o un músico increíble y que hagas canciones increíbles. Total, totalmente. Para cerrar estas dos vías de voy a, digamos, contrato a alguien que me haga la música o decido yo hacerlo solo, creo que es necesario decir que, bueno, trabajar con otros profesionales a veces puede ser frustrante. En tu caso has encontrado algo muy, muy valioso que es dos personas con las que encajas musicalmente y artísticamente, creativamente. Eso es algo difícil a veces de conseguir, de encontrar una persona que entienda cómo quieres la música y que sepa ejecutarlo bien y que también tengas un cierto feeling con esa persona, porque Ujú. yo muchas veces lo comparo con cuando encontramos psicólogo o psicóloga, ¿no? Como que a veces tú vas a una primera consulta y ves que no encajas y que no... Claro, claro. Que puede ser buenísimo en lo suyo, pero falta algo, algo no funciona al 100%. Sí, sí, sí. Siento que con la música pasa un poco igual, como que existen productores que por A por B igual no están alineados con lo que nosotros queremos o simplemente no saben interpretar bien cuál es tu idea y ejecutarla de la manera... Y también que muchas veces ni nosotros mismos cuando empezamos lo sabemos. O sea, yo sí que es verdad que ahora mismo estoy en un punto en el que tengo, aunque me queda camino por recorrer de definición del proyecto en sí mismo, ¿vale? Em, tengo muy claro el tipo de música que quiero hacer, a quién me quiero enfocar, eso a ellos, para ellos es oro, para entender también, porque muchas veces es como, bueno, sí, pues me imagino esto, pero hasta que no lo haces es difícil de acabar, o al menos a mí me pasaba al principio, que era como, buah, quiero hacer esto, pero no sé muy bien cómo acabará de sonar. Me refiero en cuanto a la producción, ¿eh? Ya, 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 totalmente. Y es como, y en cuanto a producción nos referimos, porque yo ya hablo de producción, pero no todo el mundo no tiene por qué saber qué es la producción. O sea, básicamente, Llamarlo instrumentar, quizás. sí, justamente, exacto. Tú puedes tocar una misma canción con una guitarra y una voz, que es, por ejemplo, lo que hacía yo antes, que hacía versiones de canciones con la guitarra acústica y cantada. Y yo, por ejemplo, claro, pero tú la misma canción la puedes hacer más rollo electrónico, más rockera, pues al final tú decides un poco el camino por el que quieres ir y toda esa parte de vestir la canción para que suene de una forma o de otra, pues sería la producción, ¿no? Así explicado de forma humana. Ponerle instrumentos a esa letra y esa melodía que te has inventado. Y para Justo. acabar bloque de la autoproducción, pues tenemos por contra también algunas otras o sea, algunos otros beneficios y algunas otras dificultades. Por un lado, que estás solo. O sea, Ujú. ese apoyo y ese sustento que ahora te están dando Gala y Saidi, pues si tú decides ir por tu cuenta, pues quizá no tienes o no tienes tanto acceso a alguien que te diga, oye, pues Cristian, igual podrías ir por aquí, podríamos probar de hacer esto, podemos planificarlo así. Tú eres un poco el que decide y a veces también puede ser pues un poco frustrante o puedes sentirte solo, simplemente decir, bueno, es Sí, que sí. no sé si estoy haciendo bien, o sea, como que Ujú. vamos a probar así. Pero por otro lado,
y tú ya lo has mencionado, tenemos esta experimentación y el poder descubrir un poco qué sonidos, qué herramientas, qué instrumentos nos encajan dentro de nuestra propuesta artística. Y eso muchas veces no se trata como de, a ver, en Prodúcete, yo, por así decirlo, o en recordarte la mentoría por la que has pasado, yo no tengo ningún proceso específico en el que sea, Cristina, vamos a descubrir tu sonido. Es simplemente el trabajar con herramientas, el ir haciendo, que tú ya directamente vas encontrando sonidos, vas encontrando formas de expresar tu música con la que te dices, hostia, esto sí, Sí. está funcionando. También los referentes que tú, por ejemplo, no tienes un proceso específico identificado, pero sí que es verdad que cuando, claro, yo ni me lo planteé, cuando al inicio de todo me dijiste, buah, pues pásame el estilo de canciones que te gustan o que te gustaría hacer, como o artistas que sean una referencia para ti, no sé qué, eso al final ya sí que nos da mucha pista de cómo nos, aunque en ese momento no seamos conscientes, pero nos da mucha pista de lo que podríamos acabar haciendo. No es copiar a nadie, al final cada uno pues hace su propio proyecto, pero sí que te inspiras y que pues yo, por ejemplo, uno de mis referentes sí o sí es Rigoberta Bandini y evidentemente Rigoberta Bandini es muy diferente que Pig Noise. Por tanto, si mi referente principal es Rigoberta Bandini, intuyes que mi música Va a sonar de... va a ser más, a sonar más similar a eso que a una banda de rock underground. No pasa nada, es así. O sea que sí que es verdad que a mí me ayudó muchísimo el pasar por tu mentoría y hacer ese análisis un poco de que hicimos contigo de, vale, aquí qué están haciendo, ¿por qué te gusta esta? O sea, como analizar un poco, vale, esta canción me gusta, pero ¿qué me gusta exactamente de la canción? ¿Qué tipo de instrumentos hay? No sé qué. Y a mí eso me ha ayudado muchísimo a cuando he tenido que contarles la propuesta a los productores, decirles, mira, mis referencias principales son esta y esta. Y me gusta de esto, me gusta este tipo de sonido o no sé qué. El otro día, el miércoles, estábamos produciendo y estábamos componiendo la parte instrumental de una nueva canción y había algo que a mí como que no me acababa de encajar. No sabía qué era y yo le decía, es que hay algo que no sé qué es, que, o sea, que podría quedarse así, pero que algo no está, no me acaba de convencer. Ya. Y yo, o sea, pude darme cuenta de lo que al final era, simplemente cambiando unos parámetros de esa canción. O sea, estuvimos como buscando 32.000 sonidos, porque eso también pasa, producir es eso, pelearte con las librerías de sonidos y cambiar entre 42 órganos y 45.000 sintetizadores. Totalmente, sí. Pero simplemente cambiándole el ataque de un instrumento ya me encajó. Y el ataque es un parámetro que si no supiese autoproducirme, no sabría identificarlo y no habría sido capaz de decirle al productor, oye, mira, es que lo que creo que lo que me está fallando es el ataque de este instrumento. Y tal cual, o sea, lo cambiamos y los dos hicimos, ah, vale, era esto, vale, vale, ahora sí, total. Muy bien. Y por último, para acabar la comparación entre bloques, pues por así decirlo, contratar a Gala y Saidi, o contratar, es que pobrecito, está haciendo nuestro conejillo de Indias. Contratar a un productor, pues es, mira, te doy este dinero y voy a intercambiar una canción de vuelta, o sea, el intercambio es mucho más rápido que igual cuando nos autoproducimos, en el que es el proceso es, pues estoy aprendiendo a autoproducirme, estoy aprendiendo a hacer mis canciones, igual la devolución del tiempo en el que tú estás ahí trabajando es más lenta y también la calidad al inicio, pues a poco vamos cada vez mejorando el producto que nos dan o que estamos consiguiendo, mientras que cuando vamos a un productor pues por lo que sea, esa persona llega tiempo haciendo eso y la calidad que te está entregando de inmediato es mucho mayor que tú, pues ir de a poquito eh, Claro, cogiendo esa experiencia, ¿no? Entonces, total. en estas dos vías, las dos son como súper, digamos, legítimas, o sea, como no se trata de menospreciar ninguna de las dos, pero unas te dan una cosa y otras te dan otra. Total. Y por cierto,
por favor, ya avanzando con el tema. A ver, esta cara, que me da miedo. Ya esta de ser Pablo Alborán y querer hacernos famosos haciendo covers, por favor, ¿podemos ya desmontarla de una vez? Yo era una de las personas que creía que haciendo covers y siendo constante durante no sé cuántos años, llegaría el momento. Realmente lo creía y lo hacía así. O sea, yo empecé haciendo covers porque no sabía qué más hacer y dije, bueno, pues voy a probar, pues total es gratis, ¿no? También es válido, o sea, no todo el mundo tiene que ser cantautor o compositor. Hay gente que, como hay artistas tan grandes como Malú, pero si no es tu caso y tú lo que quieres es hacer tu música, pues está bien hacer covers o producir covers para aprender, pero no esperes que te lleve a muchísimo de primeras. O sea, puede pasar, pero hay otros caminos que te aseguran más llegar a más gente y que de paso te llene más lo que estás haciendo. Hmm. Exactamente. O sea, creo que es una vía que hace muchos años se consolidó porque, por así decirlo, es como que, en primer lugar, recibes menos exposición de lo que tú estás interpretando. Es como que si estás interpretando tu canción propia, el feedback que te puedan dar es menos doloroso, o puede ser menos doloroso porque ya no es algo que es tuyo, sino que es de otra canción, y entonces ya es como que si alguien te critica o alguien dice lo bueno que eres, es más por tu interpretación que por la canción en sí. Ujú. Y aparte, porque tenemos un poco esa creencia de que si estoy cantando algo de otro que ya es famoso o de algo que ya es conocido, entonces voy a tener más repercusión que si lo hago de algo que ya es propiamente mío. Y igual hace años era así, pero yo he constatado de que la repercusión a nivel de alcance es exactamente la misma hagas y publiques una canción tuya que hagas y publiques una canción de un artista reconocido. Literalmente, yo cuando he subido covers he tenido exactamente las mismas reproducciones que cuando he subido un reel cantando una canción mía, propia. Entonces, mm, realmente Claro. no se sustenta el voy a empezar haciendo covers porque así, de esta manera, voy a tener más repercusión, más alcance, voy a llegar a más gente, y luego cuando tenga esta audiencia de hacer covers, voy a poder hacer intercambio e introducir poco a poco mis canciones. A ver, Claro, es que como, al final, como puede hacerlo, podemos seguir haciéndolo así. O sea, no hay problema. Pero que sepas que puedes hacerlo de inicio haciendo tus canciones directamente. O sea, no haces. claro, claro, o sea, total. Yo creo que usar las covers, como yo, por ejemplo, me encanta hacer covers y voy a hacer una pronto que tengo en mente desde hace mucho tiempo y me hace muchísima ilusión, pero porque además también es mucho menos trabajo según a qué nivel trabajes la cover que componer tu canción, pero creo que al final insiste, si tú lo que te imaginas, y esto sería una meta, ya poniéndonos un poco en planificación, ¿no? Tu sueño es de aquí a 5 o 10 años estar cantando tus canciones en una sala de Barcelona o de donde sea, la gente que va a estar ahí por tus canciones y por quién eres tú, no por cómo interpretas canciones de otro. O sea, creo que hacer covers, a mí en mi caso, me ayuda porque me ayuda a aprender, me ayuda a seguir estando ahí mientras no puedo lanzar mis propias canciones, es decir, que la gente me siga teniendo presente. Creo que te dan unas opciones de jugar que ahora de repente se ha puesto muy de moda coger canciones de los 2000, por ejemplo, de La Oreja de Van Gogh o de tal, y hacerlas modernas. Creo que eso da un juego que flipas y es fantástico. Ujú. Pero que, claro, si te haces famoso, en realidad si lo pensamos, tiene sentido, porque si te haces famoso o ganas audiencia o tienes no sé cuántas miles de reproducciones cantando esa canción de, yo qué sé, volviéndote uno de Rosa López, eh, es que la gente al final está viéndote cantar Rosa López. O sea, te sigue por Rosa López, no por quien tú eres. O sea,
te puede ayudar a darte a conocer a cierto punto, pero en algún momento tienes que empezar a hacer tus cosas y que es mejor que la gente, creo yo, que tampoco soy mega experta en esto, pero creo que tiene sentido que la gente ya empiece a conocer lo que tú vas a hacer y lo que significa tu proyecto, porque si de repente tienes 100.000 seguidores, pero la música que tú quieres hacer no tiene nada que ver con lo que has estado haciendo de covers, pues bueno, pues quizás tienes muchos seguidores y muchas views, pero no sé si van a ir a un concierto tuyo, no lo sé. Exactamente. Entonces, Mm, esa vía sigue existiendo, pero creo que el point está en justo lo que tú dices, ¿no? De usarlo como herramienta más de promoción, pero no como base de sustentación de tu proyecto. O sea, no, no. que al final lo que quieres hacer es tu música, céntrate en hacer tu música y de vez en cuando te apetezca y cuando lo que sea, pues te encaje dentro de tu planificación, pues subes una cover, porque lo que tú dices, ¿no? Ahora estoy componiendo el siguiente disco y de mientras pues tengo que de alguna manera seguir presente en la vida de la gente que me sigue, Claro. pues subes una cancioncilla de quien sea, ¿no? Pero Claro, y que yo, por ejemplo, este año quiero hacer directos y no tengo un set list de 15 canciones. Voy a tener que tirar de covers que voy a producir y que voy a trabajar, pero no pasa nada, o sea que está genial también. Pero siempre teniendo en cuenta que en el concierto yo quiero cantar mis canciones también. Y quiero que la gente me siga y venga a los conciertos por la música que sale pues, de mi persona tal cual. como artista. La prioridad es tu música. Muy bien. Ujú. Eso es un poco lo que yo quería, como un poco que todo el mundo con el que hablo, que quiere empezar a producir, me dice, no, es que estoy haciendo covers, pero en verdad me gustaría hacer mi música. Es como, ¿por qué todo el mundo empieza por ahí, por favor? O sea, Pero porque creo que es lo fácil, ¿eh? O sea, yo también empecé por ahí y hasta estaba cantando y haciendo covers y hasta que una persona, que de hecho me acuerdo perfectamente que es el padre de un amigo que murió, que es músico, vaya, Jordi Fuster, que le mando un abrazo aquí, desde aquí, que me dijo cuando, yo qué sé, hará ya 6 o 7 años, ¿eh? Lo que haces está muy bien, pero ¿por qué no escribes tu música? Y yo, porque no sé. O sea, ¿sabes? Mi respuesta fue, es que creo que no puedo hacerlo. O sea, creo que es más por, bueno, pues voy a empezar por aquí ya, que otra cosa, ¿eh? Porque al menos a mí, hasta que alguien no me dijo, pero inténtalo, o sea, ¿qué pierdes? Es como el miedo de no sabré hacerlo o no sé ni por dónde empezar, ¿sabes? Es como, es la vía fácil, de alguna forma, que está súper bien porque se aprende un montón haciendo covers y buscando tu forma de cantar las canciones que ya existen, ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, en mi caso, hasta que él no me lo dijo, fue como, pues tienes razón. es verdad que, o sea, puede ser, entiendo muy bien esta vía cuando es lo que tú dices, a ver, ni siquiera tengo las herramientas compositivas como para empezar a hacer mis canciones y de algún modo tengo que empezar a tener este bagaje para luego sí hacer mis canciones. Por Ujú. supuesto, o sea, tiene todo el sentido del mundo, pero al final creo que en algún momento debemos ser conscientes de que estamos haciendo covers porque necesitamos hacer este aprendizaje y que en algún momento vamos a desprendernos de ello, ¿no? Y Ujú. Claro. esta transición creo que igual puede alargarse. Y justo con lo que tú dices, yo también cuando era adolescente, claro, yo venía de las covers con mis colegas, o sea, yo de artista en solitario no le he prestado demasiada atención a las covers, pero porque ya llevaba 6 años Ujú. haciendo versiones con mis colegas ensayando en el local de ensayo, ¿sabes? Entonces, Claro. también vengo de ahí. Claro, yo creo que al final lo importante es entender sí, entender básicamente por qué hacemos las cosas, ¿no? O sea, hacer un poco soy muy pesada, pero un poco de estrategia o planificación de, vale, estoy haciendo covers, ok, pero sé que estoy haciendo covers porque quiero conseguir cierta cosa y para llegar ahí tengo que pasar por aquí, por aquí, por aquí. O sea, al final, evidentemente, los caminos que cada uno puede elegir son muy diferentes,
Pero mientras tú tengas claro a dónde quieres llevar y entiendas por qué estás dedicando tu tiempo y esfuerzo a hacer eso, ya está. O sea, Tal ya cual. está. Y lo que creo que se tiene que evitar es, como yo empecé al menos, y me hubiera gustado que alguien me lo hubiese dicho en su momento, de no te pongas a hacer cosas a lo loco sin pensar por qué ni qué quieres conseguir. Que quizás al principio no sabemos qué queremos conseguir, no pasa nada. Pero al menos pregúntatelo. Es que si no te lo preguntas o no reflexionas con eso, pues es que no, las decisiones que vas a tomar van a ser un poco a lo loco, como que no pasa nada, pero si quieres conseguir algo en concreto, aunque a veces nos dé un poco de miedo, como contarlo, yo me acuerdo que tuve que hacer, o sea, tuvo que pasar mucho tiempo antes de poder verbalizar, que creo que lo he comentado alguna vez, que yo quería ser artista y que era artista. Ya. Em, Es, Porque me daba vergüenza el hecho de, hostia, yo tengo casi 30 taquitos y vuelvo a mi sueño de la infancia de que quiero ser cantante. O sea, a mí una profe que yo tuve en tercero de primaria hace unos años me mandó una foto de una descripción de estas del cole que con 7 8 años, cuando eso de que aprendes a hacer la letra ligadita, pues yo ahí ponía que yo quería ser cantante y tocar la guitarra. Claro, o sea, para mí fue una revelación de, buah, en algún momento yo pensaba que hacerse mayor era dejar esta parte y trabajar de algo serio para construirme una vida. No, no, o sea, esa era la creencia. No digo que ser artista no sea un trabajo serio, que lo es mucho, sí, sí. pero como estándar, ¿no? Que hacerse mayor era renunciar a esa parte, que solo unos pocos lo podían conseguir y ya está. Y de ahí, pues estudiar una carrera, cobrar mi sueldo a final de mes y que con eso yo ya sería feliz. Eso era hacerse mayor. ¿Qué pasa? Que no sé si es la crisis de los 30, pero yo había conseguido todo eso y me seguían faltando cosas. O sea, es que era como, es que tengo un buen sueldo, tengo pareja, tengo una vida estable y no me está llenando. O sea, que habrá gente que sí, que me parece muy bien y yo me alegro porque la vida es más fácil. Mi hermana es profe, toda la vida ha querido ser profe. Y es feliz y ella se hace sus viajes cada año porque es funcionaria y se lo puede permitir, ha sido madre, o sea, como que tiene la vida estándar y a ella eso le llena. Genial, pero a mí no. Y no. En plan, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo no sé, como decía aquel vídeo, cómo nos entendemos? Exacto. Pues intentando hacer algo para que ese huequito que hay aquí, que te falta algo, pues síguelo un poquito, porque si no siempre vas a estar arrepintiéndote de por qué no hice eso, ¿no? O sea, nos hemos ido del tema principal que flipas, Genial. pero, Me encanta. Me pero da igual, creo que es importante. Vamos entonces ahora como cerrando este bloque. Una vez hemos escogido cuál de las vías pues se puede adecuar más a nuestras circunstancias, de, oye, pongamos que yo, mira, esto de la tecnología, no sé qué, yo tampoco quiero ser productor, tampoco quiero saber cómo funcionan estas cosas, me va bien que otra persona trate de interpretar mis pensamientos musicales y que haga música con eso, lo hago por esta vía. ¿Qué fases suceden, ¿no? O sea, ¿qué proceso vamos a pasar para que desde la idea hasta el final sea una canción? La primera de todas, si quieres la introduzco yo. A ver, necesitamos material creativo, necesitamos composiciones, necesitamos convertir esa composición, esa letra, también en una melodía cantada, en una armonía. Necesitamos la canción, por así decirlo, esbozada, una estructura. Necesitamos ese Ujú, material creativo. Ahí ese proceso lo podríamos llamar el proceso de la composición, ¿no? El sacar de ti una ujú. vivencia, algo que, una espinita clavada, de esto tengo que contarlo, esto tengo que convertirlo en arte. Y generalmente suele ser eso. Nace de hostia, de esto me gustaría hablar, de esto lo he vivido y creo que da para canción. Esto creo que puede ser un pedacito de mí convertido en arte.
A mí personalmente las Ujú. canciones así como un poco banales, así como sin sentido, no me gustan. A mí las canciones con las que conecto más, Sabemos que eres un intenso en cuanto a la música, Tony, nos ha quedado tal cual, claro. tal cual. Yo soy una intensa con mi proyecto, pero he de decir y seguiré defendiendo que tienen que haber canciones para todos los momentos. Yo Y no, me encantan. No sé componerlas porque no las escribo y no las sé, pero me a mí me flipan. encantaría que el mundo fuera igual de intenso que yo. Entonces, sea como sea tu método de Ya, pero eso es muy cansado. Bueno, da igual. sea como sea tu método de escritura, necesitamos ese inicio y tenemos esta fase de creación, ¿vale? De la manera que sea. Ujú, Más personal o menos personal. Más como yo o más como ujú, a Cristina a veces. Pasar por la ujú. composición. Luego, ¿qué vendría? Pues vendría la producción, ¿no? Que es lo que decíamos antes de ya vestir un poquito a ese esbozo, es decir, eh, si tienes la letra y unos acordes, por ejemplo, en el caso de que toques algún instrumento, pues es hora de ponerle ya pues un bajo, bueno, lo que le quieras poner, vaya. Ah, sí, Percusión, exacto. Que un pianillo. claro, eso al final nos ayuda como a darle diferentes dinámicas durante la canción, es decir, que no nos aburra, que esto también se puede buscar en una canción acústica, también lo buscas, ¿eh? Pero como que la parte de producción nos ayuda pues a eso, como a acabar de transmitir el mensaje Tal cual. de lo que va la canción. Es decir, por ejemplo, ya sé que a Tony no le gusta, pero una canción de reggaetón. De hecho, han habido covers, y así con lo que hemos dicho antes, de canciones de reggaetón, que si no te dicen que es una canción de reggaetón, hay algunas, por suerte, que están naciendo ahora que no son tan machistas, que dices, ¡wala! Menudo temazo, es una balada, o sea, flipas. ¿Qué pasa? Que con la producción, con las percusiones, con los bombos, con el tipo de sonidos que usan y los ritmos que le añaden, pues ya la sensación es de que se te va moviendo el hombrito y te dan ganas del perreo. Tal cual. Entonces, eso lo harías con la segunda fase, que es la producción. Exacto. Antes, es verdad que todas estas fases vienen un poco por herencia de cómo se trabajaba antes la música. Y antes, después de, digamos, de tener la canción escrita, pasaban a la fase más de grabación, Ujú. no de producción. Ah, vale, claro. Se grababan. ¿Por qué? Porque básicamente pues no teníamos las herramientas que hoy tenemos y si necesitábamos un piano, pues cogían dos micros y grababan el piano. Y si necesitaban una guitarra, pues cogían la guitarra y grababan la guitarra, ¿no? Entonces, esta fase de la producción se ha ido como Claro, incluye como muchas cosas, ¿no? exactamente. Mm, Y yo, por ejemplo, que yo paso de una canción que está compuesta a voz y guitarra, pues generalmente también suelo hacer una transición de tengo esta voz y guitarra y al final me la voy a llevar a un rollo más tecno o más instrumentos más virtuales, ¿no? Más sintetizados. Pues en algún momento grabo esa maqueta. O sea, claro, claro. Si no grabas, no, no algo, porque tiene sentido. necesito de alguna manera una guía con la que empezar a convertir eso en algo más cercano al estilo al que quiero trabajar, Ujú. ¿no? Sí que Entonces, es verdad que actualmente yo, por ejemplo, no es por complicar, ¿eh? Seguimos con la estrategia estándar, pero yo, por ejemplo, últimamente la producción, desde que he aprendido a producir también, claro, antes no podía hacerlo porque necesitaba la guitarra, pero sí que es verdad que ahora estoy componiendo, o sea, compongo con los productores la parte instrumental. Y he aprendido que después me va mucho mejor escribir la letra sobre la base instrumental que hemos creado con el concepto de canción y después le damos como otra capa de, vale, que la instrumental que habíamos creado de base acompañe a la letra que yo le he puesto por encima. O sea que al final, uy, perdón, que estoy alejado al micro. Estas primeras fases actualmente, antes estaban, como tú decías, muy claras y tenían que ser sí o sí porque no había posibilidad de ser de otra manera, pero hoy en día como que, bueno, exacto, son las fases por las que tienes que pasar, pero no tienen por qué ser en ese orden literal. Y puedes ir atrás y adelante como muchas veces. a eso quería ir, que
Estas fases Ujú. te las estamos contando ahora de uno 2 3 4 pero en verdad vas como todo el rato transicionando entre, vale, estoy en la producción, pero me doy cuenta de que igual la letra necesita un cambio, o Claro, igual no tengo toda la letra escrita. Y ahora que ya empiezo a montar la canción, veo que ahí tengo un hueco para escribir algo más. En fin, claro. va un poco evolucionando la cosa, a las Ujú. cosas, ¿no? Antes sí que como tenías la canción, la grababas y luego cuando la tenías toda grabada, pues ya íbamos al siguiente paso, que si quieres lo puedo introducir yo, que es la mezcla del mastering, ¿no? La mezcla del mastering, Ujú. lo mismo, viene de digamos, el flujo de trabajo de hace 80 años. Tenemos la canción, hemos grabado todos los instrumentos, la voz, la batería, el bajo, la guitarra, el piano, no sé qué, no sé cuántos, y ahora eso, que está grabado en una cinta en distintas partes de la cinta, ni siquiera son una canción, digamos, pegada, no hay una única cinta en el que solo esté eso todo junto, sino que está separado de alguna manera, pues no está equilibrado, por así decirlo. Como que la batería suena muy fuerte, la guitarra suena un poco regulinchi, el bajo distorsiona los altavoces, por ejemplo. Como que necesitamos hacer ciertos procesos técnicos para balancear y arreglar ciertos problemas de la tecnología con la que grabamos, por así decirlo, ¿no? Como que Ujú. o igual no con la tecnología que grabamos, pero antes, por ejemplo, los bajos se les hacía algún tipo de recorte en los bajos para poder reproducirlo en los altavoces que no estaban tan capacitados como hoy para dar Claro. ese volumen a los bajos, ¿no? Entonces, hacíamos retoques, por así decirlo, ¿no? Cogíamos el Photoshop y le hacemos el retoque a la grabación para que suene mejor mezclada, para que suene mejor balanceada, para potenciar, si fuéramos un chef, pues estamos potenciando un poco los sabores de ese plato, ¿no? Estamos un poco Justo. haciendo esa labor técnica para que todo suene mejor. Y A es, mí una cosa que me sirvió muchísimo para entender que era, por ejemplo, la mezcla es algo que de hecho me enseñaste tú porque yo entré y no tenía claro, había escuchado eso, pero no sabía que era algo que se tenía que hacer, pero no sabía qué era. Y como concepto me sirvió muchísimo para entenderlo la mezcla, era como poner, como ordenar los instrumentos de alguna forma, aparte de otras cosas, simplificando mucho, ¿no? Pero como al final, igual que en un concierto, la batería normalmente está al final de todo y el bajo y la guitarra a los lados y el cantante en el centro, pues no tiene por qué ser siempre así, ¿eh? Pero como base me ayudó mucho a generarme la imagen en la cabeza de, ah, vale, la mezcla es esa parte de ordenar y asegurarme que todo se escuche bien. Y la mastering, quizás porque vengo del mundo del diseño, es como hacer como cuando en las páginas web en el ordenador tiene que verse bien y en el móvil también, sí, pues lo mismo. exactamente. Que las canciones que hacemos se escuchen bien en una discoteca con unos altavoces de no sé cuántos vatios que te revientan el oído hasta tu móvil y hasta en el coche. O sea, como asegurarnos de que se escuche bien en todos los sitios. Es exactamente eso. Exactamente eso. Y con eso, después de todo este proceso, pues ya tendríamos a nuestro bebito en nuestras manos, que es la canción, ¿vale? Yo tengo Claro. aquí un archivo .waf que se llama Ni que fuéramos artistas canción y tenemos ahí nuestra cancioncita, ¿vale? Versión 423 final. Versión enésima. Y a partir de ahí, pues ya vamos un poquito más al proceso de publicación y promoción. Distribución, lanzamiento, exacto. Que aquí sería como las estrategias que nosotros no somos tan expertos y que yo en mi caso, al menos, he sido donde he buscado más ayuda para que sería como la parte de subir a las plataformas para, bueno, si quieres, aparte de tener tu canción, que aparte de en tu móvil y en los WhatsApps de los familiares, esté en más sitios, esté en Spotify, en Apple Music y que llegue a más gente o Instagram, exacto, pues cómo haces o qué acciones puedes hacer para que tu canción compartirla al mundo y que llegue
a las personas que al final pueden compartir esa emoción o ese mensaje que tú estás intentando contar. Recordemos que publicar la canción no te da ninguna garantía de que eso se vaya a pegar, como decimos ahora. O sea, Cero patatero, más normalmente, más de hecho. que puede pasar es que nadie ni le haga ni puto caso. O sea, es que- De hecho, por estadísticas, no me acuerdo exactamente del número, pero creo que aproximadamente, o sea, Spotify lanza un informe cada año de cómo, del estado y tal. sí. Y creo que en 2024 el 86% de artistas que subían una canción tenían menos de 100 reproducciones y el 96% menos de 1000. O sea, ese es el tanto por ciento. Es muy loco, ¿eh? Por lo tanto, que tú la subas no significa que de repente un TikTok se haga viral y pete. Es que aparte eso no es ni... Esto creo que es un melón que podemos abrir en otro capítulo porque es también muy amplio, pero eso, que pete una canción, muy bien, enhorabuena, si lo consigues con suerte, pero tampoco te asegura que puedas vivir de esto y que puedas tener un proyecto sostenible en el tiempo. Tampoco es lo mejor, porque de repente te pasan muchas cosas que no sabes gestionar. En plan, ¿qué está pasando? ¿Cómo me mantengo ahí? ¿No? Entonces, pues eso sería como esa parte del lanzamiento que aquí entra también toda la estrategia de redes sociales, distribuidoras y muchas otras cosas. Exactamente. Pues sí, Pero eso es un buen resumen, yo creo, ¿no? Hemos cubierto todo. creo que hemos hablado de todo. Hemos hablado hasta de fútbol. En esta intro que os he brindado hoy. Yo por mí lo dejamos por aquí, si quieres. Sí, 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 yo creo que eso, hemos hecho un buen resumen de todos los pasos que deberías de seguir si quieres hacer algo más allá que hacer canciones que salgan de tu móvil o de tu casa. Tal cual. Lo dicho, ¿no? Por resumir, hay muchos caminos y muchas vías, pero creo que es importante, si quieres ir en línea recta y no dando bandazos, pues buscar ayuda cuando la necesites, que siempre lo decimos, que al final, pues entendemos que tenemos unos recursos limitados y que para llegar a cierto punto, pues vamos a tener que pedir ayuda y hacer una estrategia y pero vaya, que ha cambiado mucho el mundo y que ya no se trata de... Hay redes sociales y eso nos abre unas ventanas infinitas de opciones si las sabemos usar bien y en ello estamos. Así que esperamos que os haya servido e inspirado nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Tal cual. Y nada, recordaros que si al final decides empezar a autoproducirte como hice yo en mis inicios, ahora ya casi hará 2 años, es muy fuerte la movida, Cosa. pero en octubre de 2023, o sea, no, pero en junio de 2023 yo compuse la primera canción, que es la que salió el 14 de marzo, una vez más, o sea, empecé con esa canción La Aventura. Y nada, recordemos que si quieres autoproducirte y puedes ver resultados en mi perfil, que las 4 canciones que hay ahora mismo fueron fruto de la mentoría de Tony, puedes ir y buscarme Cristina Monllau, allí podrás verlo. Y aparte, si necesitas planificarte y montar un poco, organizarte para poder montar un proyecto que sea sostenible en el tiempo y que no pierdas la salud mental por el camino, puedes contar conmigo con Proyectos Papaya. Y ya está. Las redes sociales de ambos proyectos en la descripción, como siempre. Y nada, nos vemos dentro de 2 semanitas. Exacto. Agradecidos, como siempre, para los que hayáis llegado hasta aquí. Un beso y un abrazo a todo el mundo. Chao. Un abrazo. Chao.